El 9 de octubre de Mozos 42, a 20.000 pies, sobre una isla selvática llamada Guadalcanal, un piloto estadounidense de 22 años llamado Marian Carl luchaba por su vida. Pilotaba un Grumman F-F Wildcat, un caza pesado y rechoncho basado en portaaviones, y estaba siendo cazado. Su enemigo era un Mitsubishi ACM-0, un avión tan ligero y tan ágil que parecía venido del futuro. Podía girar dentro del radio del Wildcat 2 veces seguidas. Podía trepar como un cohete. Durante el último año, el Zero había sido un fantasma, un espectro que dominaba los cielos desde Pearl Harbor hasta Filipinas. Marian Carl era un as, pero en ese momento solo era carne. El Zero estaba en su cola. Carl empujó su Wildcat en picado. El pesado avión estadounidense ganó velocidad, pero el Zero lo siguió. Rodó con fuerza hacia la derecha. El Wildcat respondió, pero lentamente. Se sentía torpe como un P-38. El Zero ya estaba allí anticipando su movimiento con los cañones parpadeando. La cabina de Carl explotó. La metralla le destrozó la pierna. Los controles murieron. Estaba cayendo. Logró eyectarse y aterrizó en aguas infestadas de tiburones, salvándose solo por un milagro. Esta era la realidad de la guerra aérea en el Pacífico. Esto era Guadalcanal. Pero solo unas semanas después, otro chico de campo de Dakota del Sur subiría a ese mismo cielo y lo cambiaría todo. No era una guerra, era una picadora de carne. Un lugar donde los pilotos estadounidenses eran enviados uno a las fauces de la máquina de guerra japonesa. La prensa estadounidense los llamó la Fuerza Aérea del Cactus. Los pilotos mismos llamaban a su base Henderson Field el cementerio. El problema no era solo el Zero. Era la doctrina. Los expertos en América, los ingenieros, tenían una solución simple. Nunca gires con un Zero. Era la misma doctrina que seguían los pilotos del P-38. Usa tu velocidad. Usa tu blindaje. Lánzate en picado, dispara y huye. Pero en las caóticas y enmarañadas peleas aéreas sobre Guadalcanal, esa doctrina estaba matando hombres cada día. Los pilotos japoneses eran veteranos. Habían luchado sobre China, sobre Pearl Harbor. Conocían sus aviones. Engañaban a los americanos para que giraran. Sabían que el Wildcat respondía lento. Sabían exactamente dónde disparar. Los estadounidenses estaban perdiendo desesperadamente. Lo que la Fuerza Aérea del Cactus no sabía, lo que los veteranos japoneses no podían imaginar, era que la solución ya venía en camino. Pero no era un nuevo avión, ni una nueva doctrina de Washington. Era un granjero de 27 años. Un hombre tan modesto que le habían dicho que era demasiado viejo para combatir. Un hombre que había aprendido a disparar no con un manual militar, sino cazando liebres en las llanuras heladas de Dakota del Sur. Esta es la historia de Joseph J. Foss y el sencillo truco de granjero olvidado que lo convirtió en el as de ases de América. Para entender cómo un solo agricultor pudo aterrorizar a la Fuerza Aérea japonesa, primero hay que entender la granja. Joe Foss no era un soldado profesional. Nació en 1915 en una granja remota y sin electricidad, cerca de Sioux Falls, Dakota del Sur. Su infancia no transcurrió en aulas, sino en la tierra, en el frío y en el viento. Era una historia de David contra Goliat como la de Simo Heija. Pero el Goliat de Foss no era solo el enemigo, era la vida misma. La Gran Depresión golpeó Dakota del Sur como una andanada de artillería. La tierra se secó. Las cosechas fracasaron. La familia no tenía nada. El sisu de Foss, esa firme determinación finlandesa, se forjó por necesidad. Él y su padre cazaban para poner comida en la mesa. Y aquí empieza la modificación secreta. Cuando Joe Foss tenía 12 años y cazaba liebres, no tenía mira telescópica. Tenía una vieja escopeta y una regla de su padre. No desperdicies munición. Una liebre no corre en línea recta. Serpentea, se desvía, se revierte. Para acertarle no podías apuntar a ella, tenías que apuntar a donde iba a estar. A eso se le llama disparo por deflexión. Mientras otros niños aprendían matemáticas,
Foss calculaba mentalmente adelanto, viento y velocidad en fracciones de segundo. No era solo un buen tirador, era un depredador. Entendía la ciencia de golpear un blanco en movimiento. Esa era su mira de hierro, su cuerda de piano, un ojo de granjero que ningún manual militar podía enseñar. Pero Foss no quería cazar conejos. Quería volar. En 1933, su padre lo llevó a un espectáculo aéreo. Vio un escuadrón del Cuerpo de Marines volando biplanos. Tenía 18 años y quedó fascinado. Eso es lo que voy a hacer, le dijo a su padre. El camino era imposible. Era un chico pobre de granja sin educación. Cuando su padre murió trágicamente electrocutado por una línea caída, Joe, con 19 años tuvo que dejar la escuela para trabajar la granja. Estaba atrapado, pero tenía ese sisu. Trabajaba en la granja de día y tomaba clases nocturnas. Le tomó 6 años reunir suficientes créditos para entrar a la universidad. Pagó sus estudios lavando platos y logró obtener su licencia de piloto. Cuando Pearl Harbor fue atacado, Joe Foss tenía 26 años. Corrió a enlistarse en la Marina para ser piloto. Fue rechazado. Demasiado viejo. En 1941 el límite de edad para piloto de combate era 25. Le dijeron que podía ser instructor de vuelo. Enseña a los otros chicos cómo volar. Fue un golpe devastador. Era como cuando el ingeniero le decía a McKenna que los cables estaban dentro de las especificaciones, o como cuando los expertos le decían a Simo Häyhä que usara una mira telescópica. La doctrina decía que Joe Foss no era apto para el combate. Así que Foss hizo lo que hizo McKenna, rompió las reglas. Encontró una rendija. Se unió a la reserva del Cuerpo de Marines, se convirtió en instructor. Y durante 9 largos meses observó cómo los chicos de 20 años que él había entrenado eran enviados a la guerra. Foss estaba furioso. Hostigó a sus superiores, exigió combate, escribió cartas, hizo ruido. Era, en sus propias palabras, el instructor más ruidoso y molesto de toda la Marina. Finalmente, solo para hacerlo callar, cedieron. Lo enviaron a entrenamiento avanzado de combate aéreo. Fue asignado a un nuevo escuadrón BMF-121. Y en octubre de 1942, mientras Marion Carl era derribado del cielo, el granjero de 27 años de Dakota del Sur, el viejo Joe Foss, fue subido a un barco de transporte. Su destino, Henderson Field, Guadalcanal. El lugar al que llegó no era una base militar, era el infierno. Apenas bajó del avión, el olor lo golpeó, una mezcla espesa y húmeda de aceite de motor, jungla podrida y muerte. La pista era una franja de tierra y grava, llena de cráteres tallada entre palmeras. El centro de operaciones era una cabaña de madera llamada pagoda. Los alojamientos de los pilotos eran tiendas con suelo de barro, y por todas partes los restos docenas de F-4F Wildcats y P-39s empujados a un lado de la pista con las alas arrancadas, motores destrozados, cabinas manchadas. Este era el cementerio de la Fuerza Aérea del Cactus. Foss fue asignado a su tienda y conoció a los hombres con los que volaría. No eran los jóvenes sonrientes que él había entrenado. Eran fantasmas. Sus rostros estaban amarillos por el atabrine, el medicamento contra la malaria. Sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Sus trajes de vuelo manchados de sudor y grasa. Eran veteranos, pero también eran casados. Foss, el viejo, el granjero, entró. Lo miraron. Era carne nueva. Otro cuerpo para reemplazar al que habían perdido ayer. Foss observó su avión asignado, un Grumman F-4 Wildcat. Era el mismo modelo en el que habían derribado a Marion Carl. Pesado, lento, por todos los informes, un ataúd volador frente al cero. El oficial ejecutivo del escuadrón, un hombre llamado Duke, le dio el mismo informe estándar, el que estaba matando a todos. Nunca gires con un cero. Nunca. Joe Foss escuchó, asintió. Entendía las palabras, pero también comprendía algo que la doctrina había pasado por alto. Entendía a los Jackrabbits. A la mañana siguiente, Foss volaría su primera misión. Iba directo al área de muerte. Un granjero en un ataúd volador a punto de enfrentarse al avión de combate más avanzado del planeta.
y estaba a punto de usar un truco que no aparecía en ningún manual. El primer vuelo de Joe Foss sobre Guadalcanal no fue un entrenamiento, fue una prueba de fuego. Ascendió a 15,000 pies con los ojos escudriñando el azul vacío. Los fantasmas de su escuadrón lo habían advertido: salen del sol. No los ves hasta que ya te están disparando. Foss lideraba su primera patrulla y se sentía ciego. Entonces la radio crepitó. Bandidos a las 11 alto. Foss levantó la vista. Los vio. Una formación de Mitsubishi Zeros descendiendo en picado. Eran rápidos, más rápidos de lo que había visto jamás. Recordó sus órdenes: nunca gires. Sumérgete y huye. Foss empujó la palanca hacia adelante y lanzó su Wildcat en un picado ensordecedor. El pesado avión aceleró. Los Zeros lo siguieron. Uno abrió fuego. Las trazadoras pasaron rozando la cabina tan cerca que lo hicieron estremecerse. Siguió bajando hasta casi tocar la jungla, sacudiendo a los Zeros de su cola. Regresó a Henderson Field con las manos temblando. No de miedo, sino de rabia. La doctrina estaba equivocada. Lo sabía. No se podía ganar huyendo, solo sobrevivir. Y Joe Foss no había venido a sobrevivir. Había venido a cazar. El 13 de octubre, apenas días después de su llegada, Foss lideraba otra patrulla. Esta vez, se toparon con un grupo de bombarderos japoneses escoltados por Zeros. La pelea comenzó. Era caos puro, Wildcats y Zeros girando en el cielo. Foss vio a un Zero fijarse en la cola de su compañero. El piloto japonés se acercaba para rematarlo. La doctrina decía que Foss debía picar, alejarse, buscar un blanco más fácil. Pero el ojo del granjero decía algo distinto. Foss giró su Wildcat con fuerza. No apuntó al Zero, apuntó a donde el conejo estaría. Apretó el gatillo. Sus 6 ametralladoras calibre .50 rugieron. Disparó una ráfaga larga de 3 segundos no al avión enemigo, sino a un trozo de cielo vacío, a 200 pies delante de él. Parecía un error, un disparo desperdiciado. El piloto japonés, concentrado en su presa, no vio a Foss. Ejecutó un giro perfecto y voló directamente dentro de la ráfaga de balas. El ala del Zero simplemente se desprendió. El avión desapareció en una nube de metal y fuego. Fue el primer derribo de Joe Foss. No había girado mejor que el Zero. No había corrido más rápido. Lo había superado con la mente. Usó la lógica del granjero que los expertos en Washington habían olvidado. Aterrizó en Henderson Field siendo otro hombre. Los fantasmas se reunieron a su alrededor. Tenía su primera victoria. Le dijo a su jefe de mecánicos: «Este avión es un camión, pero es un camión fuerte y dispara recto». Y a sus compañeros pilotos les dijo: «Olviden lo que les dijeron. No los persigan. Anticípenlos. Apúntenles por delante hasta que crean que van a fallar. Y entonces apunten un poco más. Volarán directo hacia tus balas». Esa era la modificación del alambre de piano, la lógica de la mira de hierro. No era un cambio físico en el avión. Era un cambio mental. Era la confianza del granjero. Los pilotos escucharon. Estaban desesperados. Su as, Marian Carl, seguía recuperándose. Necesitaban un líder. Y aquel granjero de 27 años era el único que hablaba de cazar, no de huir. Foss tomó el mando de su pequeño grupo de 8 Wildcats. Eran un grupo de inadaptados, los descartados, los recién llegados. No tenían un apodo elegante, así que la prensa que observaba a aquel viejo liderar su caótico escuadrón les dio uno: el circo volador de Foss. Y el 16 de octubre, el circo entró en acción. Foss lideró sus 8 aviones directamente contra una formación de 32 aeronaves japonesas. 32 contra 8. Era un suicidio. Pero Foss tenía un plan. No iba a entrar en un combate cerrado. Iba a usar su lógica de granjero. Ordenó a su vuelo utilizar la Touch Weave, una nueva táctica en la que los pilotos volaban en parejas cubriéndose las colas mutuamente. Foss se lanzó. Vio un Zero. No giró. Calculó el adelanto, disparó. El Zero explotó.
Otro cero se abalanzó sobre él, pero su compañero de ala que volaba entrelazado lo vio. Rodó y derribó al cero que estaba en la cola de Foss. El circo funcionaba como una máquina. En 10 minutos de combate brutal y caótico, el grupo de Foss derribó 5 aviones japoneses. Foss consiguió 2. Regresaron a la base los 8 aviones intactos. El cementerio de Henderson Field de pronto estaba ganando. Las cifras empezaron a subir y lo hicieron a un ritmo que nadie podía creer. Era como el recuento de muertes de Simo Häyhä, todo de nuevo. El 18 de octubre Foss derribó 2 más. El 20 de octubre otro. Para el 23 de octubre, apenas 10 días después de su primera victoria, Joe Foss ya era un as con 5 derribos. El 25 de octubre abatió 3 ceros en un solo día. El viejo, el granjero, era ahora el piloto más letal de la isla. No era solo un piloto, era un líder. Su circo volador dominaba el cielo. Pero como Simo Häyhä, ese tipo de éxito tenía un precio. Los japoneses estaban furiosos. Estaban perdiendo aviones a un ritmo imposible. Sus pilotos veteranos estaban siendo derribados por Wildcats. No tenía sentido. Y el nombre que escuchaban repetidamente en las transmisiones interceptadas era Foss. El alto mando japonés empezó a prestar atención. Como el Stavka había notado a Simo como Saburo Sakai, había notado a los P-38. El enemigo se estaba adaptando. Ya no luchaban contra Wildcats. Estaban cazando al circo volador de Foss. La guerra se volvió personal. El 7 de noviembre, Foss lideraba su vuelo cuando fueron atacados por un grupo de élite de ases japoneses. El cielo se llenó de aviones. Foss derribó 2 ceros y se preparaba para un tercero cuando su avión fue destrozado por fuego de cañón desde atrás. Su motor explotó, la cabina se llenó de humo. Estaba cayendo. Logró eyectarse su avión estrellándose en la jungla. Fue rescatado sacudido pero ileso. Solo 2 días después ya estaba de nuevo en el aire. Esta vez, perseguía un hidroavión japonés Jake. Estaba tan concentrado en el objetivo que no vio al artillero trasero. El artillero abrió fuego. Las balas destrozaron el motor de Foss. Por segunda vez en 3 días su avión estaba muerto. Pero esta vez no estaba sobre la jungla. Estaba sobre el océano. Aterrizó de emergencia su Wildcat en el agua. El avión golpeó las olas con fuerza y se hundió en menos de 30 segundos. Foss quedó solo en medio del Pacífico a 10 millas de tierra. Estaba en The Slot, una de las aguas más infestadas de tiburones del planeta. Flotaba con su chaleco salvavidas, el agua enfriándose, el sol cayendo. Tenía su sisu. Era un granjero. Estaba acostumbrado a esperar a sobrevivir. Pero entonces los vio aletas. Decenas de ellas. Tiburones. Lo rodeaban, lo golpeaban con el cuerpo. Foss, el hombre que cazaba ceros, ahora era el cazado. Por algo mucho más antiguo. Mantuvo la calma. Pataleó suavemente. Esperó. Observó cómo las aletas se acercaban más y más. No tenía arma ni radio, solo su resistencia. Durante 4 horas flotó rodeado. Justo cuando el sol se estaba poniendo apareció una canoa. Iba tripulada por nativos de las islas enviados por un observador costero australiano que por pura suerte había visto el avión caer. Remaron hacia él golpeando el agua con los remos para espantar a los tiburones y sacaron al piloto exhausto e hipotérmico del mar. Cuando lo llevaron de vuelta a Henderson Field, estaba destrozado. Sufría hipotermia y malaria. Los médicos ordenaron que fuera puesto en tierra. Joe Foss, el as de ases, fue enviado a una cama de hospital. Su circo volador tuvo que seguir volando sin él. Los japoneses creyeron que estaba muerto. El fantasma de Guadalcanal había desaparecido por fin. Pero se equivocaban. Joe Foss permaneció en esa cama durante 2 semanas temblando de fiebre, pensando solo en una cosa: los Jackrabbits se estaban escapando. Se recuperó. Salió del hospital, subió a un nuevo Wildcat y el 30 de noviembre volvió a salir de casa. Derribó otro cero. El fantasma había regresado. Y estaba enfadado. Los japoneses lanzaron todo lo que tenían contra él, y él seguía volviendo una y otra vez.
Para el 15 de enero de 1943, el recuento de victorias de Joe Foss alcanzaba 23 derribos. Solo le faltaban 3 para igualar el récord estadounidense de todos los tiempos establecido en la Primera Guerra Mundial por el legendario Eddie Rickenbacker. El récord de Rickenbacker era de 26 derribos, un número sagrado que ningún piloto había tocado jamás. Y ahora un granjero de 27 años de Dakota del Sur, volando un ataúd con alas, estaba a punto de romperlo. Para entonces, el nombre Joe Foss era una leyenda en Guadalcanal, pero una leyenda escrita en agotamiento y fiebre. El granjero demasiado viejo, ahora con 27 años, estaba físicamente destrozado. La malaria que había contraído había regresado con furia. Volaba con una fiebre constante y brutal. Su equipo en tierra lo veía aterrizar con su Wildcat lleno de agujeros de bala, temblando tanto por los escalofríos que tenían que levantarlo empapado de sudor desde la cabina. Estaba librando 2 guerras, una en el cielo contra los japoneses y otra en su propia sangre contra el parásito de la malaria, y estaba ganando ambas. Su cuenta se mantenía en 23. El récord histórico de Eddie Rickenbacker era de 26. Pero aquel número 26 no era una simple estadística, era una montaña, el símbolo de la supremacía aérea estadounidense. Durante 2 décadas, ningún piloto se había acercado. Y ahora un granjero medio delirante de Dakota del Sur, volando un avión que todos llamaban el ataúd volador, estaba a punto de escalarla. 15 de enero de 1943. Aquel día Foss estaba enfermo, más enfermo que nunca. Los médicos le habían prohibido volar. Los ignoró. Se arrastró hasta su cabina, la cabeza latiendo de dolor. La noticia había corrido una gran columna del Tokyo Express. Un enorme convoy naval japonés se dirigía hacia la isla protegido por una inmensa escolta de cazas. Foss y su circo volador fueron enviados a interceptarlo. El cielo se llenó de aviones. Era la batalla aérea más grande que Foss había visto en su vida. Zeros y Wildcats se mezclaban en un torbellino caótico. Foss, con la visión nublada por la fiebre, volvió a sus instintos, volvió a la granja. Vio a un Zero apuntando a su compañero de ala. No pensó, reaccionó. Giró su Wildcat no hacia el Zero, sino hacia el espacio vacío donde estaría el Jackrabbit. Apretó el gatillo. Las balas calibre 50 rasgaron el aire vacío. El Zero, comprometido en su giro, voló directo hacia la pared de plomo. El avión se desintegró. Ese fue el derribo número 24. Escaneó el cielo. Otro Zero se lanzaba en picado sobre un grupo de Wildcats. Foss empujó el acelerador, el motor rugiendo al límite. Se cruzó en la trayectoria del Zero. El piloto japonés lo vio e intentó girar más cerrado, la clásica táctica Zero. Foss no cayó en la trampa. Ejecutó una pasada por el lado alto, una maniobra que había perfeccionado. Rodó sobre el Zero, descendió desde su punto ciego y disparó una ráfaga perfecta. El motor del Zero explotó. Ese fue el derribo número 25. Había empatado el récord de Rickenbacker. Ya era oficialmente una leyenda viva. Pero no había terminado. Vio otro avión japonés, un hidrocaza RUF que intentaba escapar del combate. Foss se lanzó tras él. El piloto japonés lo vio y tiró del avión hacia una ascensión desesperada. Era la prueba definitiva, el ojo del granjero contra un veterano japonés. Foss no lo siguió a ciegas. Calculó. Vio la línea de escape del RUF. Empujó la nariz de su avión hacia arriba y disparó una larga ráfaga de deflexión que parecía desafiar las leyes de la física. Las balas calibre .50 viajaron en un arco perfecto, encontrando el punto exacto del cielo donde el RUF trataba de huir. El proyectil golpeó de lleno en la cabina. El avión cayó dando vueltas, estrellándose en el Pacífico. Ese fue el derribo número 26. En una sola tarde, temblando de malaria, Joe Foss había derribado 3 aviones enemigos. Había igualado y luego superado el récord imbatible. Aterrizó su Wildcat en Henderson Field. Toda la base lo estaba esperando. El cementerio se había convertido en un campo de victoria. Los fantasmas de la Fuerza Aérea del Cactus levantaron al viejo granjero de su cabina y lo llevaron en hombros.
Era sin lugar a dudas el as de ases de América. Pero mientras los pilotos en Guadalcanal celebraban el alto mando japonés en Rabaul, lloraba. Este era su momento. Saburo Sakai, su diario de Pavlov. La reacción del enemigo había comenzado. Durante meses, los pilotos japoneses habían operado con una confianza absoluta. Volaban el A6M0, una maravilla de la ingeniería. Eran veteranos. Sabían que el H-4F Wildcat era inferior. Habían derribado decenas de ellos. Su doctrina era simple: forzar al Wildcat a girar, colocarse a las 6 en punto y destruirlo. Entonces apareció el circo volador de Voss, y de repente la doctrina dejó de funcionar. Los pilotos veteranos regresaban a sus portaaviones con el rostro pálido y las manos temblando. Le contaban a los oficiales de inteligencia historias que no tenían sentido. Decían que se lanzaban en picado sobre un Wildcat esperando que huyera, pero no huía. Decían que lo provocaban para girar, pero no giraba. En cambio, el avión americano hacía algo extraño. Rodaba, ascendía o se lanzaba en picado. Aparentemente al azar disparaba hacia un pedazo de cielo vacío, y un segundo después el cero a su lado explotaba. No podían entender qué estaba ocurriendo. Estaban siendo cazados por una lógica de granjero que no podían comprender. Joe Voss había hecho exactamente lo que Simo Heija había hecho. Le había quitado al enemigo todas sus ventajas. Simo se volvió invisible escondiendo el reflejo de su mira y el vapor de su respiración. Voss volvió invisibles sus intenciones al nunca apuntar directamente a su blanco. Los pilotos japoneses estaban luchando contra un fantasma. Contra una modificación invisible no hecha de alambre de piano, sino forjada en el cerebro de un cazador de Dakota del Sur. Voss había destruido su confianza. Había demostrado que el cero no era invencible. Había probado que el inferior Wildcat, en manos de un piloto que entendía la ciencia del Jackrabbit, era el arma más mortal del cielo. Los ases japoneses que antes cazaban Wildcats por deporte, ahora dudaban. Eran cautelosos. La fuerza aérea del Cactus ya no era la presa, era el cazador. Y todo se debía a un hombre al que le habían dicho que era demasiado viejo para pelear. Pero esta victoria tuvo un precio terrible. Este fue el equivalente a la bala explosiva que enfrentó Simo Heija. El precio de Voss no fue una sola bala, sino un lento y doloroso desgaste. Días después de romper el récord, Voss fue finalmente puesto en tierra. La malaria había ganado. Estaba tan enfermo que no podía mantenerse en pie. Sufría fiebres recurrentes y debilitantes. Había perdido más de 30 libras. El hombre que había enfrentado ceros y tiburones estaba siendo devorado desde dentro. No abandonó Guadalcanal en un desfile victorioso. Fue evacuado en una camilla, un espectro esquelético de piel amarillenta con el cuerpo destrozado por la isla que había ayudado a salvar. Lo llevaron a hospitales en el Pacífico y luego de regreso a Estados Unidos. Era un héroe nacional, pero también un inválido. Aún así, Joe Voss tenía su sisu esa tenacidad de granjero. Pasó meses en un hospital naval en San Diego recuperándose, y fue allí donde la nación que había servido finalmente lo reconoció. El 18 de mayo de 1943. Joe Voss, el granjero de Dakota del Sur, se puso de pie en la Casa Blanca. El presidente Franklin D. Roosevelt colocó la medalla de honor, el más alto reconocimiento del país, alrededor de su cuello. La citación alababa su valentía indomable y su incomparable habilidad en combate. Pero ¿cuál fue su verdadero legado? ¿Cuál fue el efecto duradero de su lógica de granjero? Fue la esperanza. En 1940, América estaba perdiendo la guerra. El cero era un monstruo mítico. Los japoneses eran vistos como invencibles, pero Joe Voss, con sus 26 derribos en solo 44 días, rompió ese mito. Demostró que un chico de campo estadounidense, en un avión estadounidense, podía vencer a los mejores pilotos del enemigo. No solo escribió un nuevo capítulo en la historia del combate aéreo, escribió el manual completo sobre cómo derrotar al cero. Las tácticas de disparo por deflexión y la touch weave que perfeccionó se convirtieron en la nueva doctrina de toda la flota del Pacífico.
Había salvado Guadalcanal, y al hacerlo ayudó a cambiar el rumbo de toda la guerra. ¿Y qué ocurre con un hombre que se convierte en el as de ases cuando la guerra termina? A diferencia del sargento James McKenna, cuya modificación permaneció en secreto, el heroísmo de Foss fue celebrado. Pero como Simo Häyhä el granjero, nunca olvidó de dónde venía. No se quedó en el ejército, regresó a Dakota del Sur. Usó su fama no para sí mismo, sino para su gente. Entró en la política y fue elegido para la legislatura estatal. Y en 1954, aquel mismo granjero al que le habían dicho que no era lo bastante bueno, fue elegido gobernador de Dakota del Sur. Sirvió a su pueblo como había servido a su país. Más tarde se convirtió en el primer comisionado de la Liga Americana de Fútbol AFL, y en una figura nacional muy querida, pero en el fondo siempre fue aquel hombre de la granja, el que comprendía la lógica simple y brutal de la caza. Así es como realmente se ganan las guerras, no por los expertos o ingenieros que leen manuales, sino por los individuos que ven el fallo y lo corrigen. James McKenna. El mecánico vio un fallo en el cable de control de un P-38, una holgura de 3/8 de pulgada que significaba la muerte, y lo arregló con un trozo de alambre de piano de 6 pulgadas. Simo Häyhä el granjero vio un fallo en la doctrina del francotirador. Las miras telescópicas brillaban con el sol delatando la posición y lo solucionó volviendo a sus viejas miras de hierro. Joe Foss, el chico de campo, vio un fallo en su avión inferior. Sabía que no podía girar más rápido que un 0, pero sí podía pensar más rápido, y lo arregló no con herramientas, sino con el ojo de granjero que había entrenado toda su vida. Estas son las páginas olvidadas. Las historias de los hombres que rompieron las reglas para ganar la guerra. Joe Foss murió en 2003 a los 87 años. Y fue enterrado con plenos honores militares, un héroe para su nación, una leyenda para el cuerpo de marines, y un testamento al indomable Sisu del granjero estadounidense. Si esta historia te ha resultado tan apasionante como a nosotros, dale un me gusta al video. Nos ayuda a compartir más historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para mantenerte conectado con estas historias no contadas. Cada una importa, cada una merece ser recordada. Y nos encantaría saber de ti. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nuestra comunidad se extiende de Texas a Tasmania, de veteranos a entusiastas de la historia. Gracias por mirar y por mantener vivas estas historias.